Entonces yo le decía que hay 179.000 maestros, 4 millones de estudiantes, de los cuales 100.000 estudiantes han desertado en este proceso educativo. Hemos perdido el rastro, decimos. No sabemos qué ha pasado por dificultades del propio fallecimiento de los padres y de los padres se han quedado sin trabajo. Y hay 8 millones de padres de familia, madres de familia y representantes. Ese conjunto, ese universo no ha sido vacunado. Tenemos serias dificultades en la administración de la primera dosis. Y en 3 días va a ser bien difícil que los maestros seamos vacunados con la segunda dosis. Están en proceso, están vacunándose, pero no está al 100%. Entonces, ese retorno de varias instituciones educativas que lo han señalado como voluntario pretende lograr que los trabajadores, los padres de familia, se incorporen al proceso productivo. Que los padres de familia retornen al trabajo, pero al trabajo precarizado, al trabajo sin remuneración justa, sin un salario digno, sino más bien que tengan la posibilidad de ser despedidos y que sean contratados por horas. Y sin seguridad social, entonces se pretende restablecer un teletrabajo que precariza a los trabajadores del Ecuador y que busca nada más y nada menos que ganancias a costa de la vida de los trabajadores y de nuestros padres de familia. Este retorno a clase que está planteado para entonces en ningún momento fue como de esta de este nuevo ejecutivo con el ejecutivo. ¿Ha habido contacto ustedes o de ninguna manera no ha pasado eso? Sí, hemos tenido contacto. Antes de ser posesionados, nosotros habíamos entregado una carta al presidente electo, señalando también, en la carta señalamos que después de un proceso sumamente cuestionado, sin embargo, que había sido electo, le habíamos entregado una carta señalando precisamente el pedido de la Unión Nacional de Educadores, ¿cuál es? El de que todos seamos vacunados. Nuestro pedido es vacuna para todos. Y recordemos que el presidente Lenín Moreno no tenía un plan de vacunación. Cuando se posicionó Lasso, antes de la salida de la ministra Kramer, la anterior, hubo una reunión con los gremios de la nueva ministra, la anterior ministra y los gremios. Ahí también hemos señalado nuestra demanda de, primero, 3 cosas. No estamos de acuerdo con la subida, ustedes deben conocer que se está incrementando hasta alcanzar, han dicho ellos, el precio internacional. Eso significa encarecer la vida, encarecer el costo de la vida de los ecuatorianos. En este momento la canasta básica está en $700 en una familia de 5 miembros, por lo que este incremento encarecería más. Por lo tanto, hay el planteamiento de los gremios del transporte de incremento de los pasajes, lo que perjudicaría aún más esta carestía de la vida. Y en segundo lugar, hemos planteado que no estamos de acuerdo con las reformas laborales que se van a presentar en la Asamblea Nacional Legislativa, donde se plantean esta serie de cuestiones que yo había señalado de precarizar a los trabajadores. Y tercero, el tercer planteamiento, lo hemos señalado, es nuestra reiteración de la defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde nos ha tomado más de 14 años lograr estos nuevos escalafón, lograr estas nuevas conquistas, estos nuevos derechos para los estudiantes, tumbar el ser bachiller, retumbar el bachillerato general unificado que ha sido impuesto por los organismos multilaterales de crédito y lograr una educación diferente con estas reformas. Estos 3 planteamientos los hemos hecho y el día de ayer hemos hecho una movilización de carácter nacional donde hemos tenido miles de trabajadores intelectuales de la educación que se aglutinan en la organización. 15 provincias estuvieron presentes en la capital y otras provincias hicieron plantones en las gobernaciones señalando y reiterando la necesidad de poner en vigencia el carácter imperativo de la ley. Le quería preguntar justamente por esa reforma. Esa reforma fue aprobada y después se presentaron recursos de inconstitucionalidad. Ahora está suspendida, entonces. Sí, no está aplicando, se ha suspendido. Este es un país democrático donde podían haber hecho esto.
Pero lamentablemente lo hace un personaje que es el procurador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El mismo procurador que jamás se ha pronunciado frente a los reiterados retrasos, tanto así que han caído en mora patronal con los docentes que no podíamos ser atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en plena pandemia. Los maestros que teníamos enfermedades graves no podíamos ser atendidos porque nos reportaban como morosos. El Estado no había pagado la deuda. Y este procurador jamás dijo nada. El procurador que se pronuncia al respecto de la inconstitucionalidad de la ley, jamás dijeron nada cuando a los maestros no nos pagan los fondos de reserva de la seguridad social, ni los décimos. Nuestro salario estaba siendo pagado retrasado. Entonces el procurador, que es el garantista del bienestar de los afiliados, no ha dicho nada, pero sí se pronuncia en contra de la jubilación digna del magisterio, que es que trabajemos 30 años de servicio sin límite de edad. Esto han cuestionado diciendo que no hay un análisis actuarial y que eso demanda más de $1.000 millones, cosa que no es cierto. Esta ley ha pasado por varios organismos, por varios filtros, y fue aprobado con 126 votos en la asamblea anterior. Fue ratificado por el organismo que se encarga de vigilar que tenga artículos que no contradigan con la Constitución. Fue aprobado por el mismo presidente, por el mismo ministro, por el ministro Pozo, fue aprobado y ahora es cuestionado, lamentablemente, por un funcionario que estamos pidiendo la derogatoria del mandato porque no ha sabido cumplir sus funciones si no se opone a esta disposición. ¿Cómo tiene la Corte para decidir sobre esto? El 5 de junio se termina los 15 días que tiene la Corte para pronunciarse. Y los jueces han dicho que hay 3 caminos. El 1, de que la LOI sería declarada inconstitucional por la forma. 2, el segundo camino, ellos plantearían quitar de la ley todo aquello que signifique gasto. Es decir, incremento de salarios, el incremento a través del escalafón, la homologación, porque ahí hay un problema con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, una homologación salarial, el ascenso, y entonces ellos estarían quitando todos esos componentes de incrementos salariales y todo lo que signifique gasto. Y el tercer camino, han señalado establecer una ley reformatoria a la actual ley que ha sido aprobada el 18 de abril del 2021. Esos 3 caminos estarían por tomar, pero también la Corte ha señalado que no van a hacer audiencia pública, que van a hacer una audiencia de carácter cerrado, donde se encerrarían en 4 paredes a espaldas de los docentes, y los recursos de amicus curiae que hemos presentado, tanto con los asambleístas como el día de ayer con la presidenta nacional Isabel Vargas. Quien les habla, soy el secretario de la UNE. Hemos presentado el recurso de amicus curiae, no sería leído de manera pública. Entonces nosotros estamos demandando que la Corte haga, como es una necesidad de los maestros, una audiencia pública para establecer cómo mismo se pronuncia, porque estos jueces van a ser recordados históricamente en este pronunciamiento que va a perjudicar o favorecer a los maestros. La pregunta es además, esto fue aprobado obviamente en el legislativo, en la asamblea. ¿Qué reacciones hay de esos mismos representantes que aprobaron la ley? Bueno, en este momento hay una nueva asamblea con otros componentes. La asamblea eligieron ya su presidenta, que es la Guadalupe Yuri, que fue perseguida por el correísmo. Antes de ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Educación de la nueva asamblea. Esa comisión acogió el pedido de respaldar la LOI y acaban de hacer un exhorto a la presidenta. La presidenta ha acogido también, y al día de ayer hubo un pronunciamiento de la Asamblea Nacional respaldando la LOI. Esto es un éxito importante, es una conquista importante, porque la Asamblea le está determinando al Ejecutivo que se respete la LOI. La ministra también ha señalado que respetaría y que están esperando simplemente el pronunciamiento de la Corte. Pero ahí jugamos, la Corte, nosotros sabemos el papel que ha jugado, entonces no abrigamos muchas esperanzas, por eso la marcha de ayer, y el día 4 de junio seguimos en
la demanda del pronunciamiento de la Corte de manera pública. Por eso vamos a seguir haciendo acciones y tenemos el 4 de junio plantones en las instancias de la Corte Constitucional en las provincias. Mañana, entonces, mañana viernes 4. Sí, mañana, así es. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho por todos estos minutos y bueno, quedo atenta a lo que suceda el 5 entonces en la Corte y ver cómo siguen ustedes, me imagino también, después de la resolución. Primero yo quiero agradecerle porque este es un espacio importante donde los medios de comunicación como el suyo nos permiten dar nuestra opinión. No ha sido fácil para nosotros, recordemos que siempre hemos sido ignorados, nuestra voz no ha sido difundida, y en este momento señalar lo que yo acabo de hacerlo es importantísimo para nosotros. Desde la Unión Nacional de Educadores les agradecemos y estamos a la orden porque obviamente mientras no hay un pronunciamiento estaremos a la expectativa de lo que puede pasar en el Ecuador, que será por supuesto un referente de lo que se puede hacer en educación. Los maestros del Ecuador, recogiendo el ejemplo de Colombia, recogiendo el ejemplo de Chile, incluso el ejemplo de Palestina, que son pueblos que pelean en plena pandemia, porque esto es histórico, no habíamos tenido antes. Hemos aprendido de ellos, aprendiendo del ejemplo de los maestros de Colombia y de México también, que lo hacen de esa manera. A las órdenes, Francisco, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Soy maestro unionista que trabaja por la educación. Y si preguntan por venir a maestro, están luchando por la educación. Y si preguntan dónde está el maestro, están luchando por la educación. Esta es la provincia del Carchi con una hermosa canción que le dedican al magisterio, a la provincia, al país. ¡Adelante, magisterio! ¡Viva venceremos! ¡Adelante, adelante, adelante, magisterio! ¡Unidos, unidos, unidos venceremos! Las calles son del pueblo, por eso las tomamos. Y en esta batalla a la Corte le ganamos. Las calles son del pueblo, por eso las tomamos. Y en esta batalla a la Corte le ganamos.